Esto es 24M, el espacio que esta casa les viene ofreciendo durante esta campaña electoral. Hablamos de gestión, pero también hablamos de proyectos, de programas, de futuro para las diferentes administraciones de Canarias. Y es que los ciudadanos estamos llamados a las urnas ese domingo 24 de mayo. Elegir los concejales que a su vez nos darán los nombres de los alcaldes y alcaldesas. En el Puerto de la Cruz hay 10 opciones. Una de ellas es la de Coalición Canaria, que en estos momentos ostenta la alcaldía. El nombre de la candidata Sandra Rodríguez, actual alcaldesa de la ciudad turística. Sandra Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, pero por invitarnos y darnos esta oportunidad de estar aquí. Han sido 4 años intensos, han sido 4 años de tener que tomar decisiones. Una de las losas que ha pesado sobre el ayuntamiento ha sido la deuda heredada. Prácticamente a comienzos del mismo se hablaba de intervención, se hablaba de prácticamente no quedar dinero, incluso de tener problemas para el pago de las nóminas. Afortunadamente ya en este final del mandato atrás han quedado los nubarrones y parece que empezamos a ver la luz al final del túnel. ¿Cómo ha podido realizar toda esta maniobra económica cuando realmente teníamos poco margen? Es decir, ahí teníamos al Ministerio diciéndonos se puede hacer esto, no se puede hacer esto, y sin embargo han sido capaces ustedes de ahorrar y bajar la deuda. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en primer lugar, pues con mucho sacrificio sobre todo el de los portuenses, que han sido los que más han tenido que sufrir a lo largo de estos 4 años la toma de decisiones tan duras que hemos tenido que acometer en este mandato. Han sido 4 años donde la gestión ha estado centrada pura y exclusivamente en lo que tú planteas en tu pregunta, en la gestión económica, en el saneamiento económico. ¿Se podría haber hecho de otra manera? Pues probablemente con menos presión fiscal, con menos recortes, con menos ajustes, pues sí, y con más tiempo sobre todo. Pero las reglas del juego las han marcado otras administraciones, las han marcado Europa, las ha marcado el Estado y de ahí hacia los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Una vez marcadas esas reglas de juego, sí o sí hay que cumplirlas. Digo esto porque en este mandato se nos ha acusado de estar aplicando recortes, de estar aplicando medidas sin pensar en la prestación de los servicios y muchas veces incluso acusándonos de alejarnos del ciudadano. Y digo esto porque a nosotros tampoco nos ha gustado tener que tomar estas medidas. Se ha visto reflejado en un saneamiento económico, sobre todo muy claro y muy contundente en el último ejercicio. Es cierto que en el 2013 casi somos intervenidos, estábamos en quiebra técnica, no lo voy a negar. Esa quiebra técnica la salvamos todos con ese esfuerzo tan importante mediante la aplicación de medidas quizás haciendo un poco de autocrítica y de reflexión que a lo mejor no llegaron a ser del todo transmitidas a la ciudadanía y que quizás no fueron del todo comprendidas. Recortes en la prestación de servicios de recogida de basura, de limpieza viaria, jardines, en el mantenimiento de vías, mantenimiento de calles, de plazas, de parques infantiles. Pero sí que quiero dar un dato positivo, o 2 datos positivos. Primero, que a día de hoy estamos saneados, estamos en equilibrio, cumplimos con el periodo medio de pagos. Es más, ahora me enfado porque no se tramita con celeridad las facturas para pagar a quien hay que pagar dentro de los 30 días, porque estamos pagando antes de los 30 días. Y otro dato positivo, mientras otros municipios, mientras otros ayuntamientos cerraban sus escuelas de música, cerraban sus guarderías infantiles, y no estaban tan mal como el Puerto de la Cruz. El Puerto de la Cruz luchó, tomó esas decisiones de ajuste en otros servicios como te estaba planteando y tenemos a día de hoy nuestra escuela infantil, nuestra guardería, nuestra escuela de música, nuestra universidad popular. Hemos mantenido los servicios, hemos mantenido a lo largo de estos 4 años los servicios sociales siempre sin reducir la consignación presupuestaria, los recursos a los servicios sociales y sin perder sobre todo la atención directa al ciudadano. Por lo tanto, hemos conseguido 2 cosas. Por un lado, sanear, que era el objetivo marcado
pura y exclusivamente desde el Estado hacia los ayuntamientos. Hemos cumplido con la deuda, bajar de 56 millones de euros de deuda a 24, recuperar 17 millones de euros en negativo en las arcas municipales, a día de hoy tener 5,8 millones de euros. Yo estoy satisfecha porque eso lo hemos conseguido entre todos. Pero sigo diciendo y siempre transmito un mensaje que a mí me genera frustración, saber que contamos con esos recursos en las arcas municipales, pero que no podemos disponer de los mismos para mejorar nuestra ciudad, para trabajar en profundidad en nuestra ciudad y hacer lo que verdaderamente queremos, y es lo que toca en estos momentos, que es revitalizar, embellecer el Puerto de la Cruz, porque el Estado, a pesar de que todos los españoles, incluidos los canarios y los portuenses, hemos tenido que colaborar, arrimar el hombro para rescatar la banca, aún así hemos hecho nuestra tarea en las administraciones públicas, y lo primero que se nos dice es que ese dinero que hemos sido capaces de ahorrar, ese saneamiento que hemos sido capaces de obtener los portuenses, tiene que destinarse primero a los bancos antes que a mejorar las plazas, los parques infantiles, nuestras infraestructuras, nuestros jardines, nuestro entorno, que es lo que nos toca en estos momentos. Esa quizás es la espinita que aún tengo clavada, saber que hemos hecho un esfuerzo muy importante y que esos recursos no los puedo disponer libremente para invertir en algo que no sea sosteniblemente financieramente sostenible, que es lo que establece el Estado. ¿Cómo vender que arreglar un polideportivo es financiero, es sostenible desde el punto de vista financiero? ¿Cómo transmitir al Estado que pavimentar una vía es sostenible desde el punto de vista financiero? Es complicado y no lo admite. Por lo tanto, nos estamos viendo con las manos atadas en el sentido de saber que hemos hecho la tarea, que hemos cumplido la tarea, y ahora mismo estamos haciendo estudios, estamos haciendo evaluación para ver en qué medida, dando de baja parte de esa deuda que aún mantenemos con los bancos, esos 24 millones de euros que tenemos planificados, perfectamente planificados de aquí al 2022, una parte, y al 2023 la segunda parte, cómo dando de baja nos puede beneficiar para futuros ejercicios, para el ejercicio del año que viene, y que de verdad pueda repercutir en mejorar nuestra ciudad a través de recursos propios. Te pongo otro ejemplo. En 10 años, este es el primer ejercicio en el que podemos volver a asfaltar con recursos propios. Tan mal lo hemos pasado que ni siquiera teníamos para rebachear una vía. Y es algo que los ciudadanos demandaban continuamente, y la verdad que hay veces que no tenía respuesta cuando se planteaba que salgo de mi casa, hay un hueco y ¿qué pasa? Pues es lo que te acabo de resumir. Esos 4 millones que ajustamos en prestación de servicios han sido para mantener servicios sociales, la guardería infantil en La Vera, para recuperar muchas de esas prestaciones de servicios, para mantenerlo, para mantener la escuela de música en la Universidad Popular, no perder servicios que los portugueses consideramos nuestros, el museo arqueológico, que es el único que tenemos en Canarias y que aún así estamos escapando, y seguiremos defendiendo que ese patrimonio arqueológico de los portugueses no se pierda. Ha sido a costa de lo que te he planteado, y yo creo que en la balanza al final ha valido la pena, sobre todo teniendo claro que a partir de ahora tocan 4 años muy esperanzadores, muy ilusionantes, sin cambiar de rumbo en la gestión económica. Toca embellecer nuestro municipio. ¿Han logrado convencer al resto de las administraciones para que llegaran dinero para poder seguir realizando obras en el Puerto de la Cruz, ya que con los recursos propios era complicado? Y ahí estaba precisamente el afán negociador. Justo al término de este mandato tenemos muchas vías que han sido terminadas, muchas mejoras en el municipio, y por supuesto inversiones importantísimas, como ha sido el Paseo de San Telmo, que pensábamos que no iba a ser una realidad y al final está prácticamente ya terminado. Yo creo que precisamente el Paseo de San Telmo es una muestra de hacia dónde debe avanzar el Puerto de la Cruz, y en ese tipo de inversiones que yo las considero grandes obras, es donde debemos de seguir colaborando y obteniendo recursos de otras administraciones. Aquí decir que hay
hay una total predisposición y un apoyo decidido del Cabildo Insular de Tenerife para con el puerto de la Cruz, que es más, ha decidido apostar incluso por inversiones que le corresponde al Estado y que el Estado nos ha dado la espalda, adelantando, por ejemplo, el 1,5 millones que hace falta para sacar adelante el proyecto de la playa de Martianes, o la estación de guaguas. El Cabildo va a adelantar los recursos para sacar adelante la estación de guaguas. Pero ¿cómo explicarle a un ciudadano que lleva 4 años pues soportando lo que acabo de comentar, de tener que ver recortes, ajustes, de tener que ver cómo se le incrementan los impuestos y las tasas, y sin embargo tampoco avanzan los grandes proyectos? Yo lo transmito de una manera: hay una administración que es el Estado, hay una administración estatal que no se fía de un municipio como el Puerto de la Cruz, y no nos ha dado un simple documento como es el poder disponer del suelo para hacer la nueva estación de guaguas. Y a mí me duele saber que el año pasado, en el ejercicio 2014, el Cabildo Insular de Tenerife tenía los recursos para sacar adelante ese proyecto, sacar a concurso y ejecutar la estación de guaguas, que a día de hoy estaría ejecutada la estación de guaguas, y que el Estado no se fía en ceder una parcela a los portuenses, porque la parcela es estatal, y esa parcela cederla condicionada con el objetivo de que ahí vaya la estación de guagua. Si después no cumplo, venme a requerir, pero por lo menos dame ese voto de confianza, porque estamos hablando de administraciones, estamos hablando de por lo menos la lealtad administrativa entre administraciones. Con la estación la obra de Playa Martianes está pasando exactamente lo mismo. El Estado no se fía del Ayuntamiento y del Cabildo, a pesar de que el Cabildo ha decidido adelantar los recursos que le corresponden al Estado, porque esa obra, si recordarás, es del 2007, está aprobada desde abril de 2007, estamos en el 2015 y aún el Estado no la ha ejecutado. Es el presidente del Cabildo quien mantiene las gestiones y plantea: queremos sacar adelante esto porque es necesario para revitalizar desde el punto de vista turístico Puerto de la Cruz, y por eso adelantan los recursos junto con el consorcio urbanístico. Hemos firmado ya el convenio Cabildo Consorcio Urbanístico y no somos capaces, no se ha podido firmar el convenio entre el Estado y el Cabildo, porque el Estado aún sigue requiriendo un documento que diga que hemos encargado un proyecto de saneamiento de la playa de Martianes, cuando sabe que está precisamente abierto el expediente y se le ha comunicado. No es necesario tanta burocracia para frenar el desarrollo de una ciudad. Ha habido una falta de sensibilidad total y absoluta del Estado para con la ciudad de Puerto de la Cruz. En los últimos meses que he podido estar y que he tenido la responsabilidad de estar al frente de la presidencia del consorcio urbanístico, lo hemos pasado muy mal con la postura del Estado, con una postura muy recia y muy alejada de la ciudad portuense, porque no nos conocen, les quedamos lejos, y es muy difícil transmitirles la necesidad de la importancia de estos proyectos para el desarrollo de una ciudad que está demandando esas inversiones. Ahora bien, de la misma manera que te digo esto, me he empeñado y he obtenido el apoyo firme del Estado de no salir del consorcio urbanístico, porque los ciudadanos portuenses también son españoles y por lo tanto tienen el derecho de recibir esos recursos del Estado. Hablamos con Sandra Rodríguez, actual alcaldesa de la ciudad. Los ciudadanos en cualquier municipio reclaman unos buenos servicios, reclaman una ciudad limpia, de las 88 administraciones locales que existen en Canarias, y por supuesto también lo hacen en el Puerto de la Cruz. Una vez que llegabas a la alcaldía, lo primero que hacías era revisar los pliegos de condiciones, ponerte en contacto con la gerencia de las concesiones administrativas, pues que quizás tenían que mejorar el servicio, así lo decías públicamente, y así le has pedido que hicieran un mayor esfuerzo para tener una ciudad más limpia y por supuesto para tener una mayor calidad del agua. Nos hemos encontrado con un problema de agua importante en este mandato, que afortunadamente se solucionaba, y también esa reunión con la empresa concesionaria del servicio de recogida de residuos sólidos. ¿Podemos decir ahora, en el final del mandato, que esas dos empresas han mejorado el servicio?
Lo ha mejorado, pero yo aún no estoy satisfecha. Hay un responsable de concesiones a lo largo de estos 4 años, pero sí que es cierto que en este final del mandato, haciendo además reflexión, haciendo autocrítica, mantuve varias reuniones muy duras con la concesionaria Aqualia, con la concesionaria SUFI. Por romper una lanza a favor de los concesionarios, en ningún momento obtuve un no por respuesta. Eso tengo que dejarlo claro. O sea, reconocían que el servicio era mejorable. Exacto, sobre todo teniendo en cuenta que voy a intentar hablarte de las dos por separado. En el caso de Aqualia, creo que por parte del gobierno municipal no hicimos la crisis del agua del año pasado, no fuimos capaces de transmitirla y de dar toda la información necesaria para que el ciudadano estuviese algo más tranquilo y que supiera que de verdad se estaban defendiendo los derechos y los intereses del municipio. Por eso, cuando me reúno con ellos, les planteo que hay que actuar de alguna manera de inmediato, no solo en lo que ya les estaba exigiendo y les sigo exigiendo, porque hay algo que me ha llamado un montón la atención. Hay quien me ha recriminado que Aqualia participara en Mueca este año aportando recursos. Por cierto, por primera vez en la historia, la concesionaria Aqualia aporta recursos a un evento actividades cultural. Que se hacen, pero sería lo normal, ¿no? Efectivamente, yo lo que le planteaba es que quiero esos recursos, porque si no se los lleva para cualquier otra ciudad donde presta servicios, pero es que también quiero que pague el depósito de la vera y también quiero que paguen los filtros, a pesar de que estemos en estos momentos en litigio en los tribunales. Son cosas distintas. Quiero todo para los portuenses y la mejor prestación del servicio. Y en esa reflexión que hacemos con Aqualia, ellos mismos reconocen que hay una serie de puntos que han detectado, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, donde hay un exceso de presión que está perjudicando al grado de turbidez en el agua y en la prestación del servicio. Y por eso se interviene y se actúa y se invierte a lo largo de finales del año pasado y principios de este año en torno a $500,000 euros para mejorar la prestación del servicio, al margen de lo que ya es obligatorio dentro del pliego de condiciones. Con respecto a SUFI, ellos reconocen que una vez que se ajusta y se les recorta el contrato, a principios del año pasado se ven desbordados en cuanto a que no tienen una pronta capacidad de respuesta, y a mediados de año, allá por septiembre, recordarás que tuvimos una crítica muy dura en agosto, ellos reconocen que allá por septiembre, octubre se dan cuenta de que ese servicio es considerablemente mejorable. Nos sentamos, hablamos, hacemos una apuesta en común y cambiamos, y sobre todo yo le transmito desde mi punto de vista dónde se han aplicado esos recortes, y creo que han sido aplicados de manera errónea, y es sobre todo en los barrios y en la prestación del barrido en manual, y en que se tiene que potenciar y hace falta reforzar ese servicio, y el de los fines de semana, y se hace, se corrige. ¿Es evidentemente mejorable? Por supuesto, aún es mejorable, pero también nos toca a nosotros, a los ciudadanos, trabajar. No es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Y tenemos que ser más cívicos, y por eso hay que ir de la mano. Lo digo porque todos seguimos pasando, y sigo recibiendo además muchos comentarios de ciudadanos que dicen: contra, es que el contenedor está vacío y la basura está puesta al lado del contenedor. Hay algún ciudadano que no ha sido correcto, no ha colocado la basura en su sitio. Por lo tanto, nos toca a todos, al ciudadano el primero, a los ciudadanos los primeros, incluida yo, porque yo también soy ciudadana, y también a la empresa. Para este ejercicio nos hemos comprometido en intentar recuperar del ERTE a parte de esos trabajadores. Ya se le ha comunicado por escrito que queremos mejorar la prestación del servicio y recuperar del ERTE parte de esos trabajadores, y mejorar sobre todo la prestación del servicio en los barrios, que es donde entendemos que decayó bastante y que se debe de potenciar. Eso con respecto a SUFI. La verdad que también tengo que decir que en ningún momento obtuve el no por respuesta, y siempre fueron bastante autocríticos y sobre todo responsables con los errores que también se han cometido a lo largo del año pasado. No puede ser que estemos pagando lo que estamos pagando, cerca de unos 4 millones de euros, 3 millones largos de euros por un servicio al año, y que todavía tengamos los problemas que estamos teniendo, a pesar del ajuste que se ha aplicado. Por lo tanto, es necesario continuar avanzando y mejorando, y en esa línea es en la que se tiene que trabajar.
Hay otra serie de concesiones en las que a lo largo de este mandato, pues por lo que sea, no han llegado a buen fin. La más que me preocupaba, sinceramente, por lo que pasó en Semana Santa fue la concesionario del Dinámico. Tuve la verdad que la sensación de que iba a pasar lo que pasó, y a pesar de que presentó la renuncia, retira la renuncia, vuelve a presentar la renuncia el lunes santo, el martes santo entrega las llaves, por la tarde da de baja a los trabajadores, el miércoles por la mañana los despide y automáticamente actuó. Son 19 trabajadores, son 19 familias que no podían quedarse sin puestos de trabajo, y los portuenses no podíamos permitirnos el lujo de un establecimiento emblemático en pleno corazón de Puerto de la Cruz, en la Plaza del Charco, cerrado ni en Semana Santa ni en estos momentos. Pero es más, hay un dato a tener en cuenta: todos los ingresos y gastos siguen siendo a cargo del concesionario porque el contrato no está resuelto. A día de hoy se ha remitido ya al Consejo Consultivo, estamos a la espera de que se nos responda porque para nosotros es un procedimiento administrativo común en el que es preceptivo y obligatorio el tener ese informe del Consejo Consultivo. Una vez se nos responda, daremos por concluido entonces el contrato, procederemos a la liquidación de la concesión, a la sanción que corresponda y a la apertura del expediente indemnizatorio a todos los portuenses que corresponda. Pues me parece muy bien que quiere que le diga, y seguramente a los portuenses también, que aquella persona que decidió cerrar tampoco se vaya de rosita. Terminan 4 años de gobierno y además hasta el último momento suceden cosas en esta ciudad, porque veíamos lo sucedido recientemente pues con el derrumbamiento de parte de la calzada de la calle Tegueste en Punta Brava. Una vez que aparecen las grietas y se empiezan a conocer los inconvenientes, que me imaginamos que no se pensaba que podría suceder una cosa así, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz empieza a reunirse con los vecinos y se empiezan a utilizar los técnicos para realizar las catas y saber cuál podría ser el estado precisamente a las oquedades, a las cuevas que están justo debajo de la calle Tegueste. La sorpresa es que cae parte de la calzada, pero previamente el ayuntamiento, con 3 familias que podían estar afectadas, toma la decisión y precisamente los desaloja de sus viviendas. La verdad es que todos los medios de comunicación han felicitado la rápida actuación del ayuntamiento porque afortunadamente hoy estamos hablando que parte de la calzada se ha ido, pero no tenemos que estar lamentando nada más, gracias a Dios. Efectivamente, en concreto con la calle Tegueste, en cuanto yo asumo la responsabilidad de la alcaldía y evidentemente también hay una serie de temas que no llevaba directamente, comienzo pues a implicarme en los mismos, y esto viene pues de unos cuantos meses más atrás. Se está trabajando y el 11 de diciembre el concejal de urbanismo Sebastián Ledesma y yo tenemos una reunión en Costa porque entendemos que las grietas que se están produciendo no son ya fruto de un mal mantenimiento de la calzada, sino de algo mucho más grave por los datos que se nos están empezando a facilitar simple y llanamente en principio por los técnicos municipales. La respuesta de Costas es que al estar la cueva debajo de la calzada, debajo de la vía y es urbana, la responsabilidad es municipal. Cuando estamos en Madrid también tenemos una reunión en Costas Madrid, lo trasladamos y la respuesta es exactamente la misma. No ha habido sensibilidad por parte del Estado en ayudar al ayuntamiento, a los vecinos de la calle Tegueste en un tema tan acuciante y tan grave como es este. Los estudios preliminares ya estaban dando señales de que la situación se agravaba. Por eso decreto la emergencia, que es lo que me permite saltarme todo el procedimiento, para resumirte, administrativo, y poder contratar de emergencia el estudio geotécnico, que es el con el que se ha venido trabajando a lo largo de estos meses, desde el mes de marzo hasta aquí, junto con el estudio geofísico, y empezar a averiguar de verdad qué es lo que está pasando.
En esos estudios, en primer momento se me comunica que debo de evitar el tráfico de vehículos que estaban circulando por la zona. Esa es la primera decisión, el primer bando. El segundo bando es que ya no deben pasar peatones. Y ya cuando empezamos a tener el primer corte, porque es como un escáner, una resonancia de transversal que se hace de la vía y de toda la cueva, se detecta que la cueva va más allá de lo que se está viendo y que si bien la grieta está en una zona muy próxima al muro y los testigos que están más próximos a la vivienda llevaban ya un mes sin moverse, sí que los técnicos de la empresa Interra, la verdad que son muy buenos técnicos y profesionales, me asesoran que debemos de desalojar esas viviendas. En concreto, bueno, yo me quedo con don Félix, que la verdad que es un señor mayor, toda la vida viviendo en Punta Brava, era de los que más me preocupaba junto con su hija, porque imagínate, trasladar a una persona de más de 80 años del entorno donde lleva viviendo toda su vida, pues la verdad que me dolía y muchísimo. Sin embargo, conseguimos realojarlo en una vivienda en Punta Brava, y desde aquí le doy un saludo sobre todo a su hija Candelaria, que hoy fue a verme y que la verdad que estaba bastante preocupada por un problema, pero que ya hemos solucionado y que al final se mantiene en la zona, y con eso me quedo. O Juan Antonio, un chiquito joven que no tiene recursos y que no tiene trabajo, y doña Conchita y Juan Miguel, quien no conoce a Conchita, la de inglés, y que al final su casa no es que peligre, es que ella, para poder acceder a su casa, tiene que pasar por la vía que ha cedido y por lo tanto había que desalojarla. Salvado lo más importante, a pesar de que el resto de vecinos de la zona no entendía, incluso llegaron a acusarme de que estaba siendo tremendista y que estaba cerrando la vía, yo les decía que para mí lo más importante era la seguridad de esas familias, y por eso se actuó y no nos equivocamos, porque tristemente, a pesar de que dentro de la gravedad parecía que iba estable la vía, el fin de semana, el lunes ya a la noche del martes al miércoles se precipitó. Es más, los técnicos de Interra me decían ayer miércoles por la mañana que no esperaban que se acelerara tanto el proceso como se aceleró. Y quiero transmitir dos mensajes, porque contra la naturaleza es muy difícil trabajar o luchar o resolver los problemas. No es solo el continuo trabajo del mar, que además la línea de costa, la línea de donde rompe la ola, se ha acercado a Punta Brava, y es un dato a tener en cuenta, y por eso el trabajo continuo en la base de la cueva, que es donde el material es más blando y hace que ceda. Y por otro lado, el movimiento geológico natural, como me explicaban, que me he tenido que hasta volver a refrescar las clases de geología que tenía en el instituto, el movimiento natural de un acantilado en el que está ahora mismo asentado el barrio de Punta Brava. Por lo tanto, ahora estamos centrados en la zona de emergencia, pura y exclusivamente. Un dato positivo, lo que ha caído, ese material que ha caído ahora mismo está actuando como abrigo que protege la cueva, el verdadero problema, por lo que nos va a dar un margen para seguir trabajando y cambiar el objetivo, que no es otro en estos momentos, sino el intentar buscar soluciones para mejorar la cimentación de las viviendas afectadas. Es lo que ahora mismo están centrados los técnicos de Interra, y espero que la próxima semana me puedan estar dando datos. Y por otro lado, ganar tiempo para buscar una solución a medio plazo, en concreto a ese tramo de vía, para poder recuperar el paseo de la calle Tegueste, que evidentemente no va a ser como lo era antes, porque quien ha visto las fotografías o quien ha estado allí verá que ahora mismo ha aparecido un nuevo acantilado. Tenemos una ruptura totalmente vertical por la primera de las fisuras, que no tiró de la segunda, y que por lo tanto deja, de momento, al menos así me transmiten los técnicos, que no hay peligro de afección al resto de las vías, de las viviendas. Quiero además agradecer la puesta a disposición inmediata de dos personas, el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, y el señor Quisling,
que me llamó personalmente para poner a disposición el equipo de ingenieros, el equipo de técnicos con los que él trabaja, para que colaboren con los técnicos externos que hemos contratado. Yo creo que eso es bueno tenerlo en cuenta para poder avanzar. Y me recuerda además la existencia de un trabajo de José Olsina de toda la costa de Punta Brava, que estamos intentando rescatar, porque el siguiente paso que vamos a dar una vez resuelto este en concreto, que es el tramo que está ahora mismo decretada la emergencia, es hacer un estudio de todo el litoral de Punta Brava para saber exactamente qué es lo que hay debajo de las viviendas de Punta Brava y poder tomar decisiones de planeamiento si fuesen necesarias y sobre todo de futuro a largo plazo, porque estamos hablando de palabras mayores. Como te digo, contra la naturaleza es difícil actuar, y si de lo que se trata ahora mismo es de un movimiento geológico natural de un acantilado, son palabras mayores. De cara a un futuro, ¿qué va a pasar con la calle Tegueste? Porque digamos que ha sido uno de los temas más buscados últimamente en internet, y todo el mundo está muy pendiente. De cara a un futuro, ¿qué va a pasar? Tendremos que olvidarnos del tráfico rodado, a pesar de que tampoco transitaban muchos coches por allí, pero avanzaremos a una zona meramente peatonal, un paseo. ¿Cuál va a ser el futuro de la calle Tegueste? Quizás me aventure, pero tal y como ha quedado la vía y por lo que me trasladan los técnicos, apuesto más porque acabe siendo lo que fue en origen, un paseo peatonal. Y por lo que me decían los señores y los vecinos de la zona, esto jamás tenía que haberse dejado pasar vehículos, porque era lo que me transmitían. Hablaban de una pequeña vereda que era un paseo con una serie de huertas en la zona, y que cuando se decide rellenar para hacer la vía, pues quizás también influya. Pues puede ser, pero también te acabo de comentar que hay un movimiento geológico natural del acantilado, pero tal y como ha quedado el espacio, sí que va por lo menos a recuperarse un paseo peatonal, quizás de cierta importancia. Yo creo que puede tener el ancho que ha quedado, puede perfectamente mantenerse, salvo que me digan lo contrario la semana que viene los técnicos, y en ese caso el esfuerzo va a ser por tener en Punta Brava ese paseo peatonal marítimo que se merecen los vecinos de la calle Tegueste, y que ahora sí que estamos en predisposición de poder ejecutar después de haber saneado las arcas municipales y saber que podemos comenzar a avanzar en mejorar en lo que nos toca ahora al ayuntamiento, que es embellecer la ciudad. Vamos a hablar ahora de otro tipo de vías que trascienden precisamente las competencias municipales. Por un lado, la carretera del Burgado, que fue una carretera muy aplaudida porque la necesitábamos a gritos, pero seguimos a la espera de la iluminación, y ha sido en estos 4 años de las mayores demandas que han hecho los vecinos, tanto de Los Realejos como de Puerto de la Cruz. Pero me voy a otra vía también que es estratégica para todo el Valle de la Orotava, que es la carretera que pasa por La Vera, la C820, donde hemos tenido todo tipo de críticas pues de los 3 alcaldes del Valle de la Orotava. Las críticas, evidentemente, hay que vertirlas sobre quien tiene las competencias y la responsabilidad, que es el área de carreteras del Cabildo Insular de Tenerife, que ha sido llevada durante estos 4 años por el actual consejero del Partido Socialista, José Luis Delgado. ¿Qué ha sucedido con estas 2 vías? Pues en mi opinión, una falta de sensibilidad del propio consejero. No tiene sentido que ante una petición que se hace desde el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, porque es quien lidera esta petición en un principio, en el 2013, un compromiso firme del presidente del Cabildo que incorpora en los presupuestos del año pasado, del 2014, los recursos, que estemos en el 2015 y que aún no se haya ejecutado. Es decir, los portuenses hemos perdido la inversión del año pasado que se podía haber ejecutado en esa vía, o la de este año que se podía haber ejecutado en cualquier otra vía insular.
Digo que hay falta de sensibilidad cuando tengo información y cuando sé que desde diciembre se podía haber adjudicado, porque el concurso salió el año pasado, se hicieron las valoraciones, se sabía a qué empresa había que adjudicarla, y da la sensación de, por intentar, yo creo que en política no vale todo, y mi reflexión es la siguiente, que como venían unas elecciones no interesaba que saliera esta vía. Yo directamente he salido exigiendo al consejero públicamente que ejecutara esta obra, que ejecutara esta vía, porque es importantísima para los ciudadanos del puerto de La Orotava y de Los Realejos, independientemente del color político que gobernemos, porque el Cabildo Insular también gobierna para todos, y creo que ahí le ha faltado sensibilidad, no ha sido eficiente y eficaz en la gestión de su área para sacar adelante obras tan importantes, y encima saber que se ha reunido con colectivos, con asociaciones, prometiendo que iba a poner en marcha o que iba a adjudicar estas obras, y ni siquiera cumple con su palabra, porque sé que ha tenido reuniones en asociaciones de vecinos, en las dehesas, por ejemplo, con los concejales del grupo municipal socialista, y sin embargo ni siquiera fue capaz de cumplir esas promesas. Estamos en mayo y todavía a día de hoy seguimos reivindicando y exigiendo. En el último pleno volví a hacerlo, y si no recuerdo mal, al día siguiente, a los 2 días, comenzaron a colocar las vallas en la carretera del Burgado para empezar a arreglar el alumbrado público, y me decían esta mañana que ya se están tomando mediciones topográficas para poder comenzar a asfaltar la carretera de Las Arenas. Pero es que si se hubiese hecho el año pasado, podríamos estar hablando de terminar el asfaltado, por ejemplo, de la carretera de las Dehesas, antes de recepcionarla por parte del ayuntamiento. Ha habido una falta de sensibilidad por parte del consejero de carreteras, al menos esa es mi opinión, y donde quiera que vaya lo voy a decir porque así lo he sentido. La próxima semana se sentará con nosotros Fernando Clavijo, candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias, y tanto el sociobarómetro público como las empresas privadas, en todas las encuestas que se han ido realizando mes a mes, siguen posicionando a Coalición Canaria como la ganadora de las elecciones. Tú has sido una de las piezas claves, junto a Elena Luis y un montón de gente que han trabajado por el municipalismo y por devolver Coalición Canaria de lo que nunca tenía que haberse alejado. En más de una ocasión se ha pedido perdón y disculpas a los ciudadanos por ese cambio de rumbo que ha tenido Coalición Canaria y que parece que se quiere recuperar, es decir, desde las bases hacia arriba. Esa fue la ambición y ese fue el éxito que ha obtenido siempre Coalición Canaria. Cuando se empiezan a conocer las encuestas, cuando, a no ser que ocurra una hecatombe electoral como en Inglaterra, que las encuestas se vengan abajo, parece que ganarían ustedes las elecciones. Habrá que esperar al 24 de mayo, evidentemente, pero los sociobarómetros están siendo muy claros. Cuando propician ustedes ese cambio, y era un cambio arriesgado, porque se hablaba de una crisis profunda de Coalición Canaria, a toro pasado, me imagino que uno piensa que esa metamorfosis, ese cambio, ha merecido la pena. Sí. Totalmente de acuerdo. Además, porque los medios le dieron a ustedes por todos sitios, sí, por esta crisis en todas las islas. Sí, si no hubiésemos producido esa catarsis interna, también nos hubiesen dado por todos sitios. Pero había una apuesta clara y decidida. En el Congreso Nacional se intentó pujar por ese cambio, ya las bases nos lo estaban diciendo desde todas las islas. En el Congreso Insular, más en concretamente, es Tenerife quien transmite que se debe de producir un cambio, se debe de recuperar la base. Nosotros estábamos sintiendo que incluso nos estábamos alejando del afiliado de base. Hicimos crítica, hicimos reflexión,
De ahí ese resurgir con una persona a la que yo admiro muchísimo, a la que le tengo muchísimo aprecio y con el que llevo trabajando no solo estos últimos años, sino ya desde hace bastante tiempo en los jóvenes, en el partido, allá cuando éramos jóvenes, y que es una persona que se implica muchísimo y que lo que se propone lo consigue, y que cuando te está diciendo hay que volver a la calle, hay que volver a las bases, es porque se lo creía y porque así nos lo estábamos transmitiendo. Fernando Clavijo escuchó ese mensaje de las bases, de los afiliados en ese Congreso Insular, conformó un equipo de hombres y mujeres que hemos trabajado en esa línea, y lo más importante, ese cambio que se vio desde la Ejecutiva Insular, desde ese Consejo Político Insular y desde el equipo duro de trabajo, se transmitió y se llevó a los comités locales, y los comités locales comenzamos a trabajar todos así, desde la base, recuperando el apoyo, recuperando la ilusión de nuestros afiliados de base, con el objetivo más importante, que es recuperar el apoyo y la ilusión de quienes nos han votado y de quienes siempre nos han apoyado. Porque sí es cierto, nos hemos alejado, nos alejamos en un momento determinado, hemos hecho reflexión, hemos escuchado, queremos seguir escuchando, y a partir de este momento toca trabajar para y con los ciudadanos de cada uno de nuestros municipios, para y con los canarios. Ese es el cambio que ha transmitido Fernando, lo ha hecho en La Laguna, a las pruebas nos remitimos, y es lo que quiere llevar, como él dice, con su mochila a cuestas por toda Canarias, y está haciendo ya. La semana pasada estuvo conmigo en Mueca, el domingo, pateando el puerto, y veo esa esencia de un Fernando Clavijo presidente, pero presidente cercano, un presidente que va a estar al lado de los ciudadanos, que mira a tú al que se le acerca, le responde, le escucha, y que se preocupa por las personas, y eso es lo más importante. Estuvimos visitando todas y cada una de las plazas solidarias y vi cómo vibró con la Orquesta Infantil de Violines de La Vera, un proyecto maravilloso que tenemos en el municipio, o cómo conoce perfectamente a la gente que integra la Asociación del Padre La Araña y que se ve que ha trabajado desde la municipalidad. Y hay una apuesta muy clara de Fernando en esta nueva etapa y en esta legislatura, si los canarios le damos el apoyo después del 24 de mayo, que es volver a dar esa importancia a la municipalidad, al municipalismo. De ahí que cuente con personas tan importantes en su lista como Elena Luis, que es una mujer luchadora y que ha trabajado durante todos estos años desde el municipio, desde la Guancha y desde la FECAN, conociendo el entresijo y el entramado de toda la modificación de leyes que ha generado un revulsivo, muchos en negativos, y que hay que luchar para volver a recuperar las competencias municipales que hemos perdido, y por eso Fernando cuenta con una persona como ella del norte de la isla para volver a recuperar esa fuerza del municipio. Y otra cosa que tiene muy clara es el apoyo decidido a los profesionales de la sanidad y de los servicios públicos, para que haya una apuesta más clara por obtener sobre todo un pacto en torno a la sanidad y a los servicios públicos, y que no se politicen bajo ningún concepto desde ninguna administración. Yo no quiero dejar pasar esta entrevista, sobre todo ahora que estamos en campaña electoral, sin nombrar a un hombre que ha sido un alcalde extraordinario, una persona extraordinaria, y ha sido su colaboradora durante muchísimos años en los gobiernos, pero también en la oposición, donde no se tiene tanto calor y donde la situación es mucho más fría en los sillones de la oposición. Marcos Brito nos dejaba siendo alcalde, y además el día que se colocaba la capilla ardiente, hablábamos tú y yo, y además te llamaba por la mañana de la radio y me decía: yo quiero que Marcos Brito se vaya del ayuntamiento con los máximos honores. Depende de la familia, pero si de mí depende, yo quiero que la capilla ardiente sea en el salón de plenos
que lo cargue la policía y despedirlo con los honores del que ha sido una excelente persona, sin duda, pero un alcalde en muchas ocasiones incomprendido, y parece que al final la gente ha reconocido una labor dificilísima contigo, que ha sido junto a él la que ha estructurado toda la cuestión económica, la que ha tenido que salvar situaciones francamente complicadas. Y yo recuerdo a Marcos Brito en el inicio de campaña con la gorra, con la camiseta, pegando esos carteles. ¿Cómo ha sido este inicio de campaña sin el eterno Marcos Brito? Bueno, pues la verdad que ha sido duro, ha sido difícil. De hecho, ese primer cartel lo pegué por él. Él siempre pegaba el primero, pues esta vez me ha tocado a mí. Y lo pego en mi barrio y por él. Se le echa de menos, le echo muchísimo de menos, sobre todo quien me conoce, quien nos conocía. Primero, ganarte la confianza de Marcos, había que ganársela. El respeto de poder hablar de tú a tú, también. Y el derecho a discutir y discrepar con él, también. Y eso me lo gané a pulso y sobre todo desde la lealtad que nos mantuvimos el uno al otro. Le he echado muchísimo de menos, sobre todo esas discusiones mañaneras que teníamos de cómo enfrentar los temas, qué era prioritario, qué había que llevar primero, qué había que hacer después. Pero de alguna manera siempre está. Y la verdad que este inicio de campaña, esa noche de pegada de carteles, lo nombramos muchísimo, lo llamamos muchísimo. La verdad que estábamos hablando de que como nunca habíamos cerca de 200 personas reunidos, convocados, y que estuvimos hasta final pegando los carteles en la periferia, porque es lo que habíamos decidido para respetar toda la zona del casco de Mueca. Pero sé que de alguna manera está, porque las personas a las que se quiere, las personas que dejan huella, nunca se olvidan, porque siempre las llevamos en el corazón y siempre las vamos a recordar. La familia de Coalición Canaria lo recuerda y lo seguiremos recordando siempre. De hecho, sus carteles siguen pegados en la sede, como no puede ser de otra manera. Qué bonito, ¿eh? Me parece el mejor homenaje el tenerlo siempre ahí, no solo en la mente, sino también con esos carteles que durante elecciones tras elecciones tenía la imagen de Marcos Brito. Aquella sonrisa eterna que parece que, bueno, que ahí está, y que de alguna manera para mí ha sido una etapa muy dura, muy difícil. Yo de él aprendí muchísimas cosas, cosas que repetiré, cosas que no, y él sabe que ahí siempre me decía: intento hacerte a mi imagen y semejanza y nunca lo voy a hacer, me olvido que tú eres distinta, tú eres tú, yo soy yo. Y después siempre, y últimamente como me vuelven a preguntar, pues lo recuerdo, porque era una lección que no acababa de aprender. Porque una tiene su carácter, y recuerdo que siempre me decía: tienes que estar por encima de tus sentimientos, por encima de todo eres cargo público. Esa lección nunca la entendía y yo siempre me rebelaba y le decía: ¿pero por qué? ¿A qué te refieres? Yo también soy persona, yo también tengo derecho a sentir. Pues esa lección la aprendí el 16 de octubre, cuando lo encontramos, porque a pesar de estar rota por dentro, a pesar de sufrir, me tocó darme cuenta de quién era al haber fallecido él, y era su relevo en aquel momento. Inmediatamente me había convertido en la alcaldesa accidental de este municipio, y por lo tanto por encima de mis sentimientos estaba la responsabilidad de ser cargo público, la responsabilidad de seguir al frente de los portuenses en tanto en cuanto se me elegía el 24 de octubre con posterioridad alcaldesa. Fue una dura lección y me la enseñó él. Prácticamente él tenía claro que no se iba a volver a presentar a las elecciones, había hablado con el partido, lo había hablado contigo,
y tenían, se había hablado con personas de Coalición Canaria y prácticamente lo tenían todo ajustado. Te iban a proclamar, él iba a estar a tu lado, iba a ser esa campaña y desgraciadamente pues te conviertes en alcaldesa, y estoy seguro que mucho antes de lo que te hubiera gustado, porque lo natural es que él hubiera terminado el mandato o no, porque hubiera renunciado y te hubiera dejado unos meses, pero pase, lo que tenía claro es que él siempre apostó porque la persona que quería que liderara y encabezara esa lista tenía que ser Sandra Rodríguez. Ahora que la situación pues ha llegado, que te toca liderar ese proyecto, un proyecto que se convierte en la primera formación del municipio. Es decir, durante años aquí tuvimos gobiernos monocolor con unas mayorías absolutas aplastantes del Partido Socialista, y paso a paso logran ustedes convertirse en la primera fuerza del municipio de Puerto de la Cruz. ¿Cómo recuerdas aquellos años durísimos de la oposición, donde prácticamente se aplicaba la ley del rodillo, más cruel en muchos casos del Partido Socialista? Antes de contestarte a la pregunta, si me permites, voy a hacer una aclaración y una matización. Quien conoció a Marcos, él hubiese terminado el mandato. Eso está claro. Lo habíamos hablado, él no se iba a presentar, así lo comunicó al secretario insular, a Fernando Clavijo, y él iba a terminar el mandato. Lo digo para evitar especulaciones, pero sí que está claro también una cosa. Además, ese miércoles por la mañana, el 15 de octubre, cerramos fechas de asamblea. 13 de noviembre sería la asamblea para la elección del candidato o candidata. En aquel momento, pues ya él había dicho, como tú bien dices, a mucha gente que no se iba a presentar. Ya nosotros lo sabíamos desde hace muchísimo tiempo. Es más, todavía se especulaba y salían a veces noticias en los periódicos y nosotros nos reíamos por la mañana y decíamos, mira, otra más, ¿no? Pero la vida fue como fue y no tenía que haber sido así como dices tú. ¿Cómo recuerdo todo este trabajo? Pues mira, desde el 95 luchando pues muy duro, aprendiendo, como te decía, de una persona que tanto en gobierno como en oposición fue una persona que luchó y trabajó por el Puerto de la Cruz. Donde quiera que estuvo siempre gestionó. Y sí es verdad que la oposición es dura, pero la oposición también te permite aprender y te permite ver las cosas de otra manera. Para quienes sabe estar en la oposición y hacer una oposición correcta, responsable con los ciudadanos y con un gobierno al que hay que fiscalizar. Y la verdad que a pesar de que costó, el mensaje sobre todo fuimos capaces de transmitirlo porque hicimos lo que teníamos que hacer, estar en la calle. Durante todo ese periodo, durante toda esa primera etapa en la que Coalición Canaria comienza a crecer en el Puerto de la Cruz, lo hacemos porque nos vamos dando a conocer a los ciudadanos, porque estamos en los barrios, porque estamos con los vecinos, porque se nos conoce y lejos de colores políticos somos capaces de demostrar que también desde otras siglas distintas al monocolor que venía gobernando desde la primera corporación democrática se es capaz de trabajar por los portuenses como trabajábamos tanto en gobierno como en oposición, buscando soluciones a los problemas allí donde nos hubiese puesto el pueblo. Y es duro, pero es gratificante sobre todo cuando entiendes la política como estar al servicio de los ciudadanos. Yo en estos momentos no me considero la más importante del puerto, yo en estos momentos me considero la principal servidora de los portuenses y eso es lo que hago todas las mañanas, intentar servir a los ciudadanos, lo hago lo mejor posible, probablemente me equivoco porque también soy persona y cometeré errores, pero si no me muevo tampoco actúo y por lo que, como decía
el padre Antonio, ladran los perros, Sancho, por lo tanto nos movemos, ¿no? Que siempre hacía alusión a esa parte del Quijote. Creo que la política es eso, la política es trabajar, la política es tomar decisiones unas veces acertadas y sobre todo en estos momentos con los ciudadanos, que es lo que toca y es lo más importante. Hemos llegado al final de la entrevista. Al otro lado del cristal están los ciudadanos de Puerto de la Cruz. Yo quiero que les envíes el mensaje que quieras y, por supuesto, ya puedes pedir el voto para Coalición Canaria. Adelante, Sandra. Bien, estos 4 años han sido muy duros sobre todo para ustedes los portuenses, para nosotros los portuenses. Transmitirles lo más importante, lo hemos conseguido sacar a este ayuntamiento de la quiebra técnica. Si hemos sido capaces de hacer lo más difícil, si como responsable del área económica que he sido a lo largo de estos 4 años, he sido capaz, junto con el equipo de hombres y mujeres que conforman Coalición Canaria, de sacar adelante la parte más dura, la más complicada, cuanto más en estos momentos, sabiendo que tenemos claro cuál es el camino, sabiendo que tenemos el claro que no hay que cambiar de rumbo, que hay que continuar en la senda trazada, pedirte ese voto de confianza para poder entre todos transformar el puerto, rehabilitar el puerto. El puerto es posible, el puerto es ilusionante. A mí me genera muchísima ilusión, sobre todo trabajar contigo, con ustedes, para sacar adelante el puerto. Solos no lo vamos a conseguir. Por eso espero y confío el que el 24 de mayo confíen en la candidatura que presido, que lidero, que es la de Coalición Canaria. Sandra Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te espero próximamente. Cuando ustedes quieran, aquí estaré. Señoras, señores, una nueva entrevista aquí en 24M, el programa que les ofrece las diferentes opciones a las diferentes administraciones en Canarias. Tendremos más invitados, más protagonistas, solo aquí, en Mi Norte Televisión. Hasta entonces, que sean inmensamente felices. Adiós.